tardes, Costa Rica. Buenas noches, Argentina. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de Ministros de la Palabra. Agradecido, como siempre, con el Señor por el privilegio que nos da de servirle a través de la exposición de su Santa Palabra. Hoy es jueves de Facebook Live. Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra plataforma de Facebook Live. Y también estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra emisora online MP Radio, de noche o de día, tu mejor compañía. Estamos en nuestra plataforma audiovisual y también en nuestra plataforma radiofónica. Estos martes y jueves de Facebook Live hemos venido tratando un megatema que hemos titulado 100 relatos con aguijón. ¿De qué es de lo que estamos hablando? Precisamente hemos hecho un extracto dentro de las Sagradas Escrituras de una serie de ilustraciones, de imágenes, fábulas, comparaciones, alegorías, analogías, parábolas, como usted quiera llamarle. El nombre no es tan importante como lo que estas ilustraciones traen para nuestras vidas. Es increíble cómo en la palabra del Señor aparecen este tipo de imágenes que interesantemente nos traen grandes verdades bíblicas, y hemos considerado prudente en Ministro de la Palabra utilizar esa metodología de enseñanza que no es nuestra. Magistralmente ha sido utilizada en todos los evangelios por Jesús. De más de 110 ilustraciones que estamos analizando, 100 son estrictamente de Jesús y aparecen en los evangelios. Hoy hemos titulado esta sesión ¿qué tiene en común la sal y la luz? Ese es el tema que estamos por iniciar a partir de este momento. Me es muy importante, hermano y hermana, leer Habacuc capítulo 2, versículo 14, cuando la palabra del Señor dice: y el conocimiento de la gloria del Señor llenará entonces toda la tierra, como las aguas llenan el mar. Este es un versículo hermosísimo y en Ministros de la Palabra lo hemos tomado muy en serio. Es nuestro interés que el conocimiento de la gloria de Dios llene la tierra, ser partícipes con todos aquellos hombres y mujeres que a lo largo de este planeta están llevando las buenas nuevas de salvación en una era en la que cada día más se acerca la segunda venida del Señor. Y en medio de tanta mentira que está abundando, es importante que sobreabunde la palabra de Dios. Para aquellos que se están apenas incorporando a estas transmisiones de Relatos con Aguijón, recordemos que en la palabra del Señor existen realidades profundas que no pueden ser expresadas mediante un lenguaje común. Necesariamente requieren escudriñarse. Y Jesús, nuestro maestro de maestros, el maestro por excelencia, lo sabe muy bien y las utiliza en los evangelios, que es donde se ha relatado el ministerio de Jesús. Por lo menos lo que tenemos escrito, el apóstol Juan decía que Jesús hizo muchísimas cosas que no están registradas, porque si no, no cabrían en todos los libros del mundo. Quiere decir que Jesús tuvo que haber hecho mucho más, predicó mucho más, sanó a muchísimas más personas, tuvo que haber enseñado cantidad de cosas que tal vez no las tenemos registradas, pero que el Espíritu Santo le ha placido dejarnos lo que estrictamente necesitamos usted y yo para nuestro diario vivir. Y el mismo Jesús entonces utiliza esas ilustraciones, esas fábulas, esas comparaciones para facilitar a sus contemporáneos esas verdades bíblicas que tal vez son un poco complicadas de entender, pero Jesús entonces utiliza elementos que están a su alrededor y que la gente conoce del día a día para que esas lecciones queden grabadas en la memoria. Recuerde usted que esas lecciones eran orales, no se escribían. Tenían que ser muy interesantes, muy cautivadoras, muy conocidos en el ambiente en que se daban,
para poder ser fácilmente asimiladas y transmitidas a través de las generaciones. Dice Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, que Jesús les enseñó todo eso a la gente por medio de ejemplos y comparaciones, y sólo así enseñaba. De esa manera, Jesús cumplía lo que Dios había dicho por medio del profeta. Hablaré a la gente por medio de ejemplos y contaré cosas que Dios ha tenido en secreto desde que hizo el mundo. El método de enseñanza de Jesús mientras estuvo en la tierra fue exactamente a través de ejemplos y comparaciones. Personalmente hemos extraído más de 100 ilustraciones que están en todos los evangelios, muy interesantes, y que en esos espacios de Facebook Live queremos compartirlas con ustedes. Jesús lo que estaba haciendo era cumplir una profecía que existía en el libro de los Salmos, en el capítulo 78, versículo 2, que dice: abriré mi boca por medio de ejemplos, parábolas, refranes, historias, sentencias sabias, proverbios, y te explicaré los misterios, enigmas, secretos, lecciones escondidas o reservadas, misterios, arcanos del pasado. Eso es lo que hace Jesús. Jesús cumple la profecía de cómo era que esas verdades iban a ser enseñadas. Y lo interesante es que habían cosas guardadas, habían misterios, cosas que no se conocían en el contexto de Jesús, pero que Jesús las revela y las se presenta a sus contemporáneos, y 2000 años después nosotros estamos también recibiéndolas, aprendiéndolas, y esas revelaciones son de vigencia hoy en día como lo fue en el contexto histórico de Jesús. El maestro tiene un fino sentido de la observación. Él ve todo lo que sucede a su alrededor, los hechos sociales, hechos religiosos, hechos domésticos. Jesús le pone mucha atención al clima, a la flora, a la fauna, a las principales actividades que se desarrollaban en su entorno, como la pesca, como la agricultura, como el amasar pan. Y entonces lo que Jesús hace es que toma una de esas ilustraciones de la vida real, lo que está sucediendo en su momento, y lo junta o lo compara con una verdad bíblica, para entonces dar un ejemplo. Es algo muy sencillo que nosotros en nuestro contexto también podríamos utilizar para llevar las buenas nuevas de salvación a aquellas personas que necesitan escuchar el mensaje del Señor. Algo que es muy claro es que los relatos de Jesús, hermano y hermana, son definitivamente historias reales, no son fantasiosas. Tal vez usted ha crecido con esos cuentitos que traen moraleja, esas leyendas antiguas, como para extraer algo positivo y apelar al buen comportamiento de las personas. Lo que Jesús nos está hablando son historias reales, sucesos que acontecen en el momento y que son importantes compararlas con aquello que Él quiere traernos a través de la palabra. Jesús tomó situaciones familiares, usa todo ello para mostrar esa verdad de Dios, y lo hará solamente con aquellos que quieren escuchar la verdad. En esto sí somos claros y categóricos. El que tiene un corazón abierto, el que tiene un corazón humilde, el que tiene un corazón receptivo, el que quiere aprender del Señor y conocerlo más día a día, a esas personas es a las que todos estos relatos que estamos analizando les va a llegar al corazón, para motivarlos, para fortalecerlos, para exhortarlos, para cambiar algunas cosas que hay que cambiar. Sin embargo, a aquellos que no están interesados en escucharlas, aquellos que no les importa recibirlas, aquellos que quieren seguir viviendo sus vidas y haciendo lo que les da la gana, que no se preocupen. Esto que estamos hablando no es para ellos. El mismo Jesús lo decía en Mateo capítulo 13, versículo 14 y 15. Jesús decía: así se cumple en ellos lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Esa gente, por más que escuche, nunca entenderá. Por más que mire, nunca verá. Pues no aprende ni piensa, sino que cierra los ojos para no ver y se tapa los oídos para no oír. Si hiciera lo contrario, dice Jesús, entendería mi mensaje y, lo más importante, cambiaría su manera de vivir. Y no solo eso,
yo la salvaría. Por eso somos claros en que las verdades que aparecen en la palabra del Señor definitivamente son solo para aquellos que quieran atesorarlas en su corazón. Y hemos demostrado desde un inicio que esta metodología de enseñanza a través de ilustraciones, parábolas, cuentos, ya se utilizaba en el Antiguo Testamento. Pudimos analizar 9 grandes ilustraciones que aparecen en esta porción del canon bíblico. Ahora nos encontramos desarrollando 100 relatos con aguijón expresados por el maestro de maestros. ¿Por qué le hemos llamado relatos con aguijón? Porque al final de la historia, al final de lo que Jesús está contando, detrás de esa imagen que Él está expresando, hay una verdad que una vez que la recibimos, definitivamente tiene que causar un efecto en la persona. Es algo punzante, es algo que lo va a obligar a hacer algo, a mejorar, a cambiar, a reforzar, y por eso lo hemos llamado relatos con aguijón. El relato número 22 que quiero compartir con usted en esta noche, de más de 100 que vamos a estar analizando, lo he titulado ¿Qué haremos el sábado? ¿Qué podemos hacer nosotros el día sábado? Lo ubico en la palabra del Señor. Vaya al Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 9 al 13. El Evangelio de Mateo dice en el versículo 9 y 10. De allí se fue a la sinagoga del pueblo. Como había allí un hombre con una mano paralizada, los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿es legal sanar en el día de reposo? Los fariseos buscaban una razón para acusarlo. Es interesante que al final del versículo 10, el versículo 10 responde a nuestra inquietud. ¿Estarían los fariseos preocupados por ese hombre que estaba enfermo? ¿O ese interrogante que le hacen a Jesús es porque están preocupados por guardar el ritual del día de reposo? ¿Qué era lo que verdaderamente había detrás de lo que están preguntando? Hermano y hermana, hay preguntas de preguntas. Y a veces muchas preguntas son lo que llamamos capciosas. La gente pregunta algo que en realidad lo que está pretendiendo conocer es totalmente otra cosa. Aquí nos encontramos en la quinta ocasión de 9 registros que aparecen en los evangelios acerca de una contrariedad que siempre hubo hacia Jesús en cuanto el día sábado. Usted, si ha analizado la vida de Jesús, va a encontrar 9 acontecimientos que están relacionados con el día sábado, y era cuando a Jesús se le importunaba, cuando a Jesús se le cuestionaba ciertas actividades que él realizaba en ese día. Los fariseos eran muy dados a decir qué se podía o qué no se podía realizar en ese día. Habían inventado más de 39 normas muy meticulosas, muy opresivas, muy legalistas, que Jesús en esas 9 ocasiones, que por lo menos tenemos registradas, que pudieron haber sido muchísimas más, Jesús tuvo que enfrentárseles con este tema de este ritual. Es increíble. Por ejemplo, dentro de lo que ellos habían inventado, porque recordemos que una cosa es el espíritu de la ley del tiempo de reposo que requiere el hombre y la mujer para estar en íntima relación con Dios. Usted tal vez pasa muy atareado toda la semana y tal vez usted tiene un día de descanso. El descanso, para empezar, es importante, es salud mental, es salud física y también es salud espiritual, porque es el día que podemos tomarlo exclusivamente para dedicarnos a los asuntos del Señor, que en el resto de días no hemos podido hacerlo. Este tema del día de reposo había sido tan tergiversado, tan manoseado, si cabe la expresión, que dentro de los inventos tan tontos que se habían dado en esa ocasión, era que, por ejemplo, uno podía hacer nudos, únicamente, usted sabe lo que es un nudo, como coger un mecate y qué sé yo, enrollarlo entre el mismo, eso es un nudo. Según los fariseos, no se podían hacer nudos, salvo que el nudo se hiciera con una sola mano. Si usted hacía nudos con las 2 manos, sí se podía, no se podía, perdón. Pero si usted era tan artista de hacer un nudo con una sola mano, eso sí era permitido. También, por ejemplo, era prohibido escupir en el suelo. Usted no podía tirar un
poco de saliva al suelo porque según ellos se alteraba el piso, entonces no se podía escupir. Si la casa se estaba incendiando en un día de reposo, usted tenía que dejar todo lo que estaba dentro de la casa, no podía salvar absolutamente nada, el televisor, el microondas, todo se quedaba ahí. Usted solamente podía sacar la ropa que llevaba puesta. Entonces, estos vivillos lo que hacían era que le permitían a la gente ponerse varias mudas de ropa encima, y si usted salía con 5 vestidos encaramados, eso sí podía entonces usted sacarlo de su casa si se estaba incendiando un día de reposo. Definitivamente esto era una serie de cosas inauditas, tal vez hasta risibles, tal vez hasta burlescas. En el momento en que estamos aquí, Jesús ha llegado a ser acusado de tal manera y con tal extremo que se le cuestiona la legalidad de sanar un día de reposo. Esa es la pregunta que se le hace a Jesús. ¿Se puede un sábado sanar a una persona? Jesús entonces lo que hace es tomar una ilustración de lo que está sucediendo en su entorno y traer entonces la respuesta a estos hombres que lo están cuestionando, pero también ponernos a usted y a mí, hermano y hermana, a pensar definitivamente lo que el Señor quiere mostrarnos. En Mateo capítulo 12, versículo 11 y 13, el Señor responde: si en el día de reposo a alguno de ustedes se le cae una oveja en un pozo, ¿la sacará? Por supuesto que sí, dice Jesús. Bueno, díganme, ¿no vale más, muchísimo más una persona que una oveja? Por lo tanto, no hay nada malo en que uno haga el bien en el día de reposo. Entonces le dijo al hombre: extiende la mano, y al extenderla le quedó tan normal como la otra. A ver, dice Jesús, utilicemos el sentido común. Aquí no vamos a panderetear mucho, no vamos a super espiritualizar mucho las cosas. Utilicemos el sentido común. Usted tiene una ovejita. La ovejita se le cae a usted en un pozo. Es día sábado. Usted le dice a la ovejita: estése tranquila, que mañana domingo yo vengo a sacarla. No se preocupe, hoy no puedo. Jesús dice, a ver, utilicemos la lógica de las cosas. ¿Qué haces si tu oveja cae al pozo? No la sacas del pozo. ¿Qué es lo que Jesús nos está enseñando? Que definitivamente esa oveja está en necesidad, no va a poder salir del pozo por sí misma, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Somos nosotros los que vamos a ir a sacarla. Es un asunto definitivamente de sentido común, pero más interesante, Jesús les está diciendo: si tu oveja, o sea, si la oveja es tuya, lógicamente la vas a sacar. Por supuesto que sí, es de tu pertenencia, tiene valor para ti, por tanto la vas a extraer. Vean qué interesante ese ejemplo de la oveja y ese ejemplo del pozo. Sin embargo, usted y yo tenemos claro que los discípulos no están interesados cuando cuestionan a Jesús en la salud del enfermo. No están interesados en la observancia de ese ritual de tiempo dedicado para Dios. Lo que ellos querían era una carnada propicia para una trampa, para causar controversia contra el maestro. Sin embargo, Jesús mira al hombre con ojos de compasión. Es un hombre que tiene una mano deformada. La palabra dice una mano seca. Y entonces Jesús mata a varios pájaros de una pedrada. Utiliza la ilustración para poner a todos esos críticos contra las cuerdas. Eso es lo que Jesús hace. Esa actitud de los fariseos me pone a mí a pensar, amado hermano y hermana, que definitivamente el ser humano todo lo evalúa y lo pesa contra aquello que considera importante o de valor personal. Si me sirve, si yo creo que es importante, si para mí es valioso, si le puedo sacar algo de provecho para mí mismo, entonces eso sí es necesario, eso sí es importante, eso sí tiene un valor. Todo aquello que es valioso para nuestros propios intereses, que muchas veces son egoístas, usted y yo sabemos que ahí vamos a concentrar los esfuerzos. Jesús le está diciendo, claro, si la oveja no fuera tuya,
entonces usted deja que se ahogue en el pozo. Pero como la oveja es tuya, usted entonces la va a sacar. Jesús entonces se refiere también más adelante, y vamos a ver esta otra ilustración en Mateo capítulo 6, versículo 21, cuando Jesús dice, donde se encuentra aquello que el hombre considera su real tesoro, allí va a estar su corazón. Es una lástima, porque los fariseos lo que menos les importa es su prójimo. No están interesados en las necesidades de los demás. Y qué triste, hermano y hermana, que en el cristianismo, nosotros que decimos llamarnos hijos de Dios, que amamos a Dios, que decimos que amamos a los demás, vemos a personas con necesidad indistintamente el día. Tenemos los recursos para ayudar a esas personas y definitivamente hacemos caso omiso. Si no es algo que me genere valor, si no es algo que me interese, definitivamente lo voy a dejar de lado. Por eso es que Jesús más adelante, en otro acontecimiento de un sábado, retoma ese mismo tema. En Lucas capítulo 13, versículo 15 y 16, Jesús le dice a los fariseos, hipócritas, ¿no desatan ustedes su buey o su burro en sábado y lo llevan a tomar agua? Y a esa mujer que es descendiente de Abraham y a quien Satanás tuvo enferma por 18 años, ¿no se le debía desatar esta cadena un día como un sábado? ¿Tiene algo que ver el día de la semana para que usted y yo hagamos un bien? ¿Tiene que ver algo si es de noche, si es de día, si estoy durmiendo, si estoy haciendo algo personal? ¿Tiene algo que ver? ¿Habrá algún cuestionamiento para que nosotros no hagamos un bien en favor de los demás? Hipócritas, dice Jesús. Y aquí utiliza otra ilustración, otros animales. Ahora está utilizando un buey y un burro. Esos animales tienen sed. Y Jesús dice, qué interesante. Si tu animal, porque dice ese animal que es de tu pertenencia, usted lo desata para llevarlo a tomar agua, no vamos a desatar a una mujer que es descendiente de Abraham. Jesús les está diciendo, ustedes se jactan que son descendientes de Abraham, pues ella también. ¿Eres hijo de Dios? Pues esa persona que está en necesidad también. Usted tiene necesidades. Esa persona que te está llamando y que te está pidiendo algo, también tiene necesidades. Entonces Jesús le dice, qué interesante, desatas el burro para que tome agua. Y esa mujer que tiene 18 años encorvada, mirando al piso, nunca ha podido ver al cielo porque anda toda jorobada, 18 años, y a ella no la podemos desatar. No podemos hacer nada por ella, simplemente porque es sábado, simplemente porque no es mi mamá, simplemente porque no es algo que personalmente a mí me urge. Qué interesante, dice Jesús. Para Jesús, una mano deformada, para Jesús, una mujer encorvada, hermano y hermana, no puede esperar. El que tiene oídos para oír en esta tarde noche, que oiga, hay cosas que no pueden esperar. Las almas allá afuera no pueden esperar. Hay compañeros suyos de trabajo que necesitan recibir la palabra del Señor y no puede esperar. Entonces, yo sí puedo desatar mi animal, yo sí puedo cubrir mi necesidad, yo puedo hasta rescatar a los míos porque son míos. Pero, ¿y las necesidades de los demás no son importantes? Hay otro caso muy interesante en un día sábado, donde Jesús vuelve a utilizar otra vez una ilustración similar. Y es el caso de un hombre que tenía hidropesía. La hidropesía es acumulación excesiva de líquidos en el cuerpo. Los líquidos, a como se ingieren, así también tienen que salir del cuerpo. La hidropesía es una enfermedad de acumulación de muchos de esos líquidos y producen diferentes malestares. Entonces se acerca un hipódrico delante de Jesús para ser sanado y Jesús inmediatamente utiliza, porque hermano y hermana, algo que a mí me gusta de Jesús es que Jesús está en todas. Jesús está atento. Lo que esté sucediendo en el momento, Jesús no pierde el tiempo. Jesús está muy a lo que está ocurriendo para poder entonces matar varios pájaros de una pedrada. Hay una necesidad, hay un enfermo. Jesús lo va a sanar, pero también eso que está pasando, Jesús lo va a utilizar para traer una gran
verdad bíblica. Vean lo que dice Lucas capítulo 14, versículo 3 al 6, en otra situación de sábado. Jesús les preguntó a los maestros de la ley y a los fariseos: ¿está permitido sanar a un enfermo en sábado? Pero ellos se quedaron callados. Claro, ya anteriormente les había ido muy mal y ahora no dicen nada. Entonces Jesús toma al enfermo, lo sana y lo despide. Luego entonces vuelve a agarrarla con los fariseos. Si a uno de ustedes se le cae en un pozo a su hijo o su buey, no lo saque enseguida, aunque sea sábado. Y ahora estos tipos no dicen absolutamente nada. Si estás dispuesto a hacerle un bien a tu hijo, indistintamente el día que sea, ¿no estarías dispuesto a hacerle un bien al hijo de otra persona, indistintamente el día que sea, la hora que sea, el momento que sea? Eso es lo que Jesús nos está ilustrando a través de esta enseñanza y de esa ilustración del sábado, de lo que nos ha hablado de la oveja, del buey, del burro, del hijo, del pozo. Vean qué interesante. Es un tema de lógica, es un tema de sentido común. Usted no necesita tomarse una sopa de 7 cabezas de pescado para entender y asimilar, hermano y hermana, que hay cosas que no pueden esperar. El mundo no puede esperar. Hay personas que necesitan ya definitivamente un encuentro con Cristo. Y nosotros no somos nadie para cerrar esas puertas, para decir cuándo sí o cuándo no. Y el problema entonces está en algo que se llama hipocresía. Eso es lo que Jesús le dice a los fariseos. Ustedes son unos hipócritas. Y algo interesante con la hipocresía, imagino que usted ya lo sabía, pero se lo voy a refrescar. La hipocresía trae aparejada un segundo pecado. La hipocresía es pecado, eso lo tenemos claro. Pero la hipocresía trae aparejada un pecado que viene detrás de ella. Y ese pecado se llama la negligencia. Entonces, cuando la persona es hipócrita, el hipócrita no comete un solo pecado. El hipócrita comete dos. Se va, como decimos aquí en Costa Rica, en una guapil, se va emparejado. Porque la hipocresía lleva de la mano a el pecado de la negligencia. Vean qué interesante. No ayudamos a una persona como los fariseos. No lo ayudamos porque es sábado o porque no me da la gana. ¿Cómo es la cosa? Yo no sirvo a Dios porque no puedo o no sirvo a Dios porque no quiero. Entonces resulta que le pedimos a un hermano de ministerio, el pastor o la pastora le pide a una hermana de la iglesia que se involucre en X o Y ministerio, le pide algo, que haga algo en el ministerio a favor de todo el cuerpo de Cristo. Y es interesante el tipo de respuestas que recibimos nosotros de muchas personas. Cuando los invitamos a servir, la persona lo primero que nos dice es que no puedo por mis hijos, es que no puedo por mis nietos, es que no puedo por mi trabajo, es que no me queda tiempo. Es que en este momento, pastor, no puedo, pero el año que viene sí. Interesantemente, esas excusas son excusas hipócritas y traen aparejado un segundo pecado. Y ese segundo pecado es que no le da la gana. Cuando la persona te dice que no porque no puede o te trae de esas excusas, que para mí son excusas baratas, muchas de ellas, hermano y hermana, es porque a la persona no le da la gana. Hay personas que no quieren pagar el precio. Hay personas que no les importa las necesidades de los demás. Les importa las suyas, pero las de los demás no les importa. Les interesa que oren por ellos, pero ellos no están dispuestos a orar por los demás. Les interesa que evangelicen a sus hijos, pero ellos no van a evangelizar a los hijos ajenos. Entonces, las respuestas que recibimos como líderes de ministerio es N cantidad. Yo le puedo enseñar a usted la cantidad de excusas que yo recibo todos los días cuando invito a muchas personas a involucrarse a la obra. Le vuelvo a reiterar y aún más le voy a hacer una invitación. Lo voy a invitar a que a partir del día de hoy sea sincero. No cometa dos pecados. Le voy a invitar para que cometa solo uno. No sea hipócrita. A partir de hoy sea sincero
y sea sincera y dígame que no quiere, que no le interesa, que no le importa. Cuando su pastora lo invite a servir, cuando su pastora la llame al ministerio, dígale, pastora, no me da la gana. Así ese día usted no va a pecar doble. Ese día usted solamente va a pecar por negligencia. Usted no fue hipócrita. Le dijo a la pastora que no quería. No seamos hipócritas, dice Jesús. Las necesidades están allá afuera. Requieren urgencia. Tenemos que resolverlas ya. Hagamos, hermano y hermana, el trabajo que hay que hacer mientras sea de día. Después vamos a hablar de esa otra ilustración que también es muy interesante. El relato número 23 que quiero conversar con usted. Para los hermanos que recientemente se incorporan al chat, tengo abierto el chat de Facebook y ahí estoy viendo donde los hermanos se están saludando. Estamos en este momento en nuestro espacio de Facebook Live en Ministros de la Palabra en su espacio Siervos del Nuevo Pacto. Los martes y jueves estamos tratando lo que hemos denominado relatos con aguijón. Estamos contando pequeñas historias bíblicas, aparecen en las Sagradas Escrituras. Estamos concentrados en 100 grandes relatos del Señor Jesús que traen grandes verdades bíblicas que usted y yo tenemos que conocer. Vean qué importante la que acabamos de analizar. Las cosas que no pueden esperar y que nosotros tenemos que resolverlas ya. Tenemos que darles camino ya, porque tal vez mañana sea muy tarde. Usted necesitaba escuchar esta palabra que acabamos de conversar y vamos a ir a una segunda. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live y también a través de MP Radio. Usted puede sintonizar nuestra emisora online de noche o de día, tu mejor compañía 24 horas al día con música que lo edifica, que lo bendice y una gama de programas elaborados para su bendición. Estamos en formato audiovisual y también en formato radiofónico en este momento. Dentro de una media hora, un poco más, usted puede volver a repasar otra vez estos mensajes, el radiofónico en nuestro podcast de Siervos del Nuevo Pacto y en nuestra plataforma de Facebook Live y también de YouTube. Si usted considera importante compartir ese mensaje, hágalo. Lo que usted recibe de gracia, délo también de gracia. Otra historia que quiero contarle en esta tarde, de labios del Señor Jesús, porque no es un invento mío, yo simplemente aquí soy una repetidora. Yo la he denominado sin sabor y encajonados. Así es como yo la he titulado. Me puse a buscar un nombre para el relato y digo yo, ¿cómo puedo llamar yo a este relato? Entonces, en Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16, usted encuentra ese relato que yo he titulado Sin sabor y, para peores males, encajonados. Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2, dice la palabra del Señor: viendo la multitud, subió al monte, sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. ¿Dónde estamos en el contexto histórico ubicados en Mateo 5? Estamos en el famoso Sermón del Monte o la Montaña. Mateo 5, 6 y 7 habla acerca de ese sermón, el cual Jesús lo pronuncia en una colina cerca de Capernaum. Tuvo que haber sido un sermón de varios días, porque incluye 8 grandes bienaventuranzas y una veintena de temas disímiles que Jesús está utilizando para entrenar a sus hombres, a sus 12 discípulos. Pero lo interesante es que el mensaje fue escuchado por muchísimas personas que estaban ahí alrededor. Jesús utilizó en el Sermón de la Montaña muchas ilustraciones. Yo he extraído una buena cantidad. Y en el versículo 13 del capítulo 5 hay una muy interesante que me llamó poderosamente la atención. Quiero compartirla con usted. Mateo capítulo 5, versículo 13, dice la palabra del Señor: ustedes son la sal del mundo. Si la sal pierde el sabor, ¿para qué va a servir? Solo para que la boten y la pisoteen por inservible. Jesús se acordó en ese momento, o me imagino que vio que alguien llevaba un poco de sal en la mano y dijo: Jesús, qué interesante, voy a utilizar entonces este elemento doméstico y voy a generar una enseñanza, traeré una verdad bíblica y con la sal entonces voy a dar un aprendizaje.
Jesús le dice a sus discípulos, para que todos escuchen, porque tenía que ver con todos, ustedes son la sal de la tierra. Cuando la sal pierde su sabor, dice Jesús, ¿de qué sirve una sal sin sabor? Todo mundo sabe qué es la sal. La sal se ha utilizado desde tiempos inmemorables. Cuando la sal deja de salar, cuando pierde su salinidad, definitivamente la sal solo sirve para dos cosas, dice Jesús, para que la boten y para que la pisoteen. Por eso es que Jesús dice que sus discípulos son muy preciosos o preciados, tienen un altísimo valor como la sal. La sal, hermano y hermana, tiene un altísimo valor que muchas veces nosotros omitimos. Hay cosas valiosas en la vida que muchas veces por darlas por sentadas, olvidamos que si esas cosas no estuvieran presentes, alteraría nuestra existencia, nuestra vida sería un caos. Usted en su cocina tiene un poco de sal en un salero, en un frasco, en su paquete original. Usted la tiene ahí, le pasa por encima, ni le importa. Pero el tema es que cuando el alimento que usted va a ingerir no tiene esa sal necesaria, inmediatamente usted lo nota. Usted nota la ausencia de la sal. Por ejemplo, el aire que usted respira. ¿Usted cree que el aire es importante? ¿Usted cree que el aire es valioso? No lo percibimos. Respiramos, inhalamos aire, exhalamos CO2. Inhalamos aire, exhalamos CO2. Eso lo hacemos las 24 horas del día, dormidos o despiertos. Porque si no respiramos, si no traemos esas bocanadas de aire al cuerpo, morimos. El cuerpo que no respira está muerto. Y vean qué interesante. Damos por sentado que ahí está el aire. Y no reparamos en lo valioso que es el aire. Como tampoco reparamos en lo valioso que es la sal. Le estoy invitando para que usted, a partir de ahora, en sus oraciones, agradezca a Dios por el aire. Hay muchas cosas que Dios le da a usted y me da a mí, que yo le llamo bendiciones silenciosas, que las pasamos por alto, que no las notamos. Usted en la mañana sale de su casa, regresa en la noche. Usted no tiene idea lo que Satanás ha planeado hacer con usted de camino a su trabajo o de regreso a su casa. Y por la misericordia del Señor, Dios lo guardó, lo cuidó y usted volvió a su hogar. Eso es una bendición silenciosa. Claro, pero yo salgo de mi casa como un animalito, llego a mi trabajo, me devuelvo de mi trabajo a mi casa como un animalito y ni siquiera le di gracias a Dios porque me permitió salir y me permitió llegar. Seamos más agradecidos a partir de hoy con el Señor. Y también empecemos a reconocer esas cosas que son muy valiosas y no lo demos todo por sentado. Porque si esas cosas no estuvieran, nuestra vida, hermano y hermana, no sería la misma. Un discípulo de Jesús es una persona muy preciada y por eso es que Jesús la compara con la sal. En el contexto de Jesús, la sal era muy valiosa. A los soldados romanos en muchas ocasiones se les pagaba con sal. Era increíble. Por eso es que la sal era tan necesaria y Jesús magistralmente, que está en todas, Jesús dice, claro, aquí voy a tomar este elemento y les voy a lanzar esa enseñanza para aquellos que la quieran atesorar, para aquellos que la quieran escuchar. El creyente, si usted no lo sabía, el creyente es un instrumento muy valioso en las manos de Dios, como es la sal en nuestras actividades domésticas. ¿Y por qué el creyente es tan valioso en las manos de Dios como un instrumento? Por el efecto positivo que usted y yo podemos generar en un mundo, hermano y hermana, que no sabe a nada. Ese mundo no sabe absolutamente a nada. Vivimos en un mundo insípido, un mundo que no sirve para nada, un mundo que no va para ningún lado, un mundo que en vez de avanzar retrocede, un mundo que cada día va hacia la destrucción. Eso es este mundo.
El mundo en ese momento no genera absolutamente ningún valor agregado al ser humano. Los placeres se van a acabar. Las cosas ricas, bonitas, deliciosas, como usted quiera llamarle, lo que el mundo ofrezca, el dinero, todo eso se va a acabar. Todo eso es insípido. El apóstol Juan lo dice en sus cartas. Lo que el mundo ofrece, la vanagloria de la vida, es lo que entra a los ojos. Todo eso, tarde o temprano, se va a acabar. Por eso es que el mundo necesita algo que le dé sabor. Y por eso es que Jesús dice, y es muy importante leer la palabra del Señor con entendimiento. Hay que saber leer la Biblia. Ustedes, dice Jesús, son sal. Son es una conjugación del verbo ser o estar en presente. Usted es sal hoy. Jesús no le está diciendo, usted va a ser sal dentro de 3 años. O usted va a ser sal cuando pase ese seminario de actualización que necesito que usted atraviese. No, el creyente es sal hoy. Usted es una persona, hermano y hermana, que puede generar una influencia grandísima en ese mundo allá afuera que no sabe absolutamente a nada. Y algo importante que hace la sal, vean qué interesante esa ilustración de Jesús con esto de la sal. Y es que la sal tiene lo que llamamos una influencia conservadora. La sal se utilizaba para preservar las carnes. En el contexto histórico no se conocía lo que era el enfriamiento electrónico. Todo lo que usted y yo conocemos hoy como esos aparatos de enfriamiento para enfriar, eso no se conocía. Entonces la sal era la que se utilizaba para preservar. La sal retardaba la pudrición, retardaba la decadencia. Qué interesante, espiritualmente hablando, el efecto positivo de la sal. La sal retrasa que aquello se pudra o se descomponga. La sal preserva. Por eso los cristianos hoy en día tenemos una influencia conservadora en nuestra cultura. Nosotros, hermano y hermana, podemos darle sabor a este mundo también, porque otra cosa que hace la sal no solamente es preservar, la sal también da sabor. Los discípulos, los hijos e hijas de Jesús, aquí en la tierra, al ser sal, hermano y hermana, terminamos hasta purificando y haciendo más agradable el paladar de ese mundo perdido. No sé si usted hasta el día de hoy había analizado lo importante que es la sal, pero nosotros podemos generar un efecto tan positivo en ese mundo si efectivamente fuésemos lo que Jesús presume que nosotros somos. El problema, dice Jesús, es que si la sal pierde su salinidad, si la sal pierde su sabor, definitivamente la sal no sirve para nada. O sea, vamos mejor y la botamos. Hermano y hermana, en esta tarde, ¿cómo anda usted y cómo anda su sal? ¿Está usted dándole sabor al mundo? ¿Está usted preservando? ¿Está usted conservando? ¿Está usted haciendo lo que la sal hace en los alimentos? Eso es lo que Jesús espera de usted y espera de mí. Pero también, inmediatamente el maestro dice, bueno, si no les ha quedado claro la ilustración de la sal, voy a traerles otra imagen. Y dice Jesús, vamos a hablar de la luz. Mateo capítulo 5, versículo 13, Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Y vean qué interesante, presente, verbo conjugado en presente. Ustedes son la luz. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse. Hermano y hermana, temas de sentido común. Aquí no tenemos que tener un IQ altísimo para entender. Una ciudad iluminada en el monte se ve desde cualquier lado, dice Jesús. Bueno, pues ustedes son esa luz. Ustedes son esa ciudad iluminada. Ahora, ser luz, por un lado, usted puede decir, qué bonito cumplido el que nos da el Señor a nosotros. Somos luz. Eso es algo positivo. Pero ser luz
al igual que ser sal, es una grandísima responsabilidad. Y aquí le estoy hablando a hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios, serios y responsables. Usted y yo somos sal, somos luz. Tenemos una grandísima responsabilidad. Y el Señor, interesantemente, más adelante lo vamos a notar, Él utiliza esa misma ilustración de la luz y la utiliza para Él mismo. Después lo vamos a ver con calma. Nada más quiero leerle Juan capítulo 8, versículo 12, cuando Él dice, Jesús una vez más le habló a la gente diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad, porque tendrá la luz de la vida. Él también se llama a sí mismo como la luz. Y Él quiere que sus hijos, sus hijas, sus siervos, sus siervas, sus discípulos, sus discípulas, se conviertan en lo que Él es, luz que alumbre al mundo, luz que elimine la oscuridad. Porque la oscuridad, hermano y hermana, no existe como tal. La oscuridad es absolutamente nada. La oscuridad es ausencia de luz. ¿Por qué el mundo está en tinieblas? Porque le hace falta la luz de Cristo. Le hace falta que usted alumbre. El mundo necesita más luz y menos oscuridad de la que ya tiene. Por eso cuando usted llega a su lugar de trabajo, cuando usted se monta al bus, cuando usted está en un supermercado, algo tiene que suceder. Cuando usted llega, usted tiene que cambiar totalmente ese clima que está en ese entorno. Ya las cosas no son iguales cuando usted llega. Esa oscuridad que había, inmediatamente disipada por esa luz tan importante que usted y yo llevamos. Usted y yo, hermano y hermana, somos receptores de luz. Hemos recibido la luz de Jesús, pero no hemos recibido la luz para dejarnos esa luz para nosotros. Nosotros también somos receptores, pero también somos transmisores o dadores de luz. Tenemos que darle a alguien esa luz que hemos recibido. Y eso solo lo podemos hacer cuando en usted y en mí hay amor. Cuando usted le da luz a una persona, hermano y hermana, definitivamente se genera un impacto positivo en esa otra persona. Usted no tiene miedo de quedarse sin luz por darle luz a otros. Es increíble. Hay personas que no comparten absolutamente nada con los demás por temor a quedarse sin nada. Si usted ha recibido la luz de Jesús, usted ha sido llamado a dar esa luz que también ha recibido y que el mundo necesita. Y que esos que reciben la luz le transmitan a otros más luz y se vuelva un efecto positivo y exponencial. Interesantemente, en el contexto de Jesús, es que me encanta cómo Jesús está pendiente de todo lo que está sucediendo, porque en el contexto de Jesús, a los rabinos, a los hombres intelectuales, a los inteligentes, a los versados, a los maestros de la ley, se les llamaba las luces del mundo. Así era como se conocían. Tal vez yo me imagino que debe andar por el texto de Daniel, capítulo 12, versículo 3, cuando habla de los maestros que llevan el mensaje y cómo se convierten en luminarias o en luceros. Bueno, pues estos hombres se las habían creído para ellos mismos y solo a ellos se les llamaba luces. Se les llamaba luces del mundo. Y claro, esos hombres se enaltecían, se enorgullecerse. Bueno, usted me entiende la idea. Esos hombres se levantaban, no creían en nadie. Lo que me causa a mí ese interés es que ahora es Jesús el que le da este título a campesinos, a pescadores, a los que están a su alrededor. Jesús le dice, no, es que ellos no son luces del mundo, ustedes son la luz del mundo. Pero eran hombres sin estudio, eran hombres del vulgo, eran hombres sin letra. Y aquí es donde interesantemente el apóstol Pablo, retomando este mismo tema, nos dice en la primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 26 y 27, fíjense hermanos, dice Pablo, en los que Dios ha llamado entre ustedes, pocos son sabios, poderosos, nobles, según los criterios humanos. Deliberadamente, Dios ha escogido a los que el mundo considera tontos y débiles, para avergonzar a los que en el mundo
a los que el mundo considera sabios y fuertes. Ha escogido a los que el mundo no tiene importancia alguna, para destronar a los que el mundo considera grandes, de modo que nadie puede jactarse en la presencia del Señor. ¿Quiere que le diga algo? Una luz del mundo no es ese jugador de fútbol que gana más dinero que todo Costa Rica completa. Una luminaria no es esa actriz de cine a la que le tiran la alfombra roja y todo el mundo le saca fotografías y quiere tomarse videos con ellas. Eso no son luminarias. Eso se va a acabar. Usted, hermano y hermana, usted es esa luz. Usted es esa sal. Usted es eso que da sabor. Usted es eso que distingue. Eso es lo que Jesús lo está llamando a usted en tiempo presente. La pregunta es, ¿estás cumpliendo o estás fallando esa responsabilidad que te ha sido dada? ¿Estás dando sabor? ¿Eres un distintivo en un mundo que no va para ningún lado? ¿Que todos se parecen? ¿Que no sabe a nada? Eso es lo que Jesús nos está enseñando en esta noche. Nosotros nunca vamos a poder afectar al mundo, hermano y hermana, si no, definitivamente, hacemos algo. Ser igual que el mundo no cambia absolutamente nada. Jesús dice en Mateo 5, 15 y 16, nadie enciende una lámpara para esconderla bajo un cajón, sino que la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Así dejen ustedes brillar su luz ante toda la gente. Que las buenas obras que ustedes realicen brillen de tal manera que la gente adore al Padre Celestial. Mañana los hermanos del Ministerio Volver a Empezar van a ir a visitar a los hospitales y a lugares de necesidad a muchas personas y van a llevar cositas para compartirlos, para bendecirles, y van a llevar palabra del Señor. Eso es ser sal. Eso es ser luz. A eso es a lo que Dios nos ha llamado. Vean la ilustración de la lámpara, del cajón. ¿Qué hacemos con una lámpara metida dentro de un cajón? Por eso era el título que yo le había puesto a este mensaje en esta noche. Definitivamente, creyentes encajonados, creyentes que no saben a nada. Hermano y hermana, Dios espera algo más de usted y de mí. Dios necesita definitivamente que le demos sabor al mundo y que alumbremos definitivamente a aquellos que están necesitando la luz de Cristo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Gracias porque sé que ha llegado a los corazones que se dispusieron a recibirla. Gracias porque tu palabra siempre tiene algo que necesitábamos conocer en este día. Que la podamos atesorar, que la podamos poner en práctica, porque eso es más importante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Próximo martes, si Dios lo permite, continuamos con estos relatos. El próximo martes, el título de la sesión le he puesto Mejor tuerto y manco. No se trata de ser guapo, no se trata de ser lindísima. Tal vez al cielo es mejor que entremos tuertos y mancos. Pero de eso les voy a hablar, si Dios lo permite, el próximo martes a través de Facebook Live y de MP Radio. Les saludo a su hermano en Cristo, muy agradecido por esta oportunidad. Les recuerdo que hoy a las 7 de la noche, hora de Costa Rica, exactamente dentro de una hora, la doctora Gisela Araya estará con su programa Psicología del Alma. Hay un tema muy interesante. Ella va a hablar acerca del niño interior. ¿Qué pasa con nosotros? Hay todavía ciertas actitudes que las seguimos manejando como si fuéramos niños. ¿Habrá situaciones de inmadurez? ¿Qué es ese niño interior que todos tenemos? Algunas cosas muy positivas, porque Jesús decía que solo como niños entraremos al reino de los cielos, pero también la ilustración de los niños, que la vamos a ver también nosotros más adelante, es muy interesante. Hay cosas que tenemos que dejar, ya no somos niños. Y espiritualmente hablando, hermano y hermana, hay que crecer. Que Dios les bendiga grandemente en esta tarde noche.